Nadie lo creería si no hubiera quedado registrado, pero está ahí, en las transcripciones originales. Edgar Cayce dijo que los muertos sí pueden comunicarse con los vivos, y más aún, afirmó que esta comunicación es más común de lo que imaginamos, ocurriendo en sueños, intuiciones e incluso sensaciones inexplicables. Lo vio en decenas de lecturas cuando se sumergía en un trance profundo y accedía a dimensiones más allá del tiempo. En una de esas sesiones, describió con precisión el espíritu de una joven que había fallecido hacía pocos días, intentando desesperadamente transmitir un mensaje a su madre. El detalle: ni siquiera Cayce sabía que ella había muerto. Cuando lo confrontaron con los hechos, él simplemente respondió: el alma nunca muere, y a veces llama. Aquello lo cambió todo. Una revelación que fue silenciada por años. Durante mucho tiempo, este tipo de lectura se mantuvo en segundo plano, como si fuera demasiado peligroso divulgarla. Pero los registros existen y son claros. Cayce afirmaba que el alma, después de dejar el cuerpo físico, pasaba por un período de transición donde aún se sentía ligada a la tierra, y que en ese intervalo sí era posible que hubiera contacto, especialmente con personas amadas o con asuntos inconclusos. No era espiritismo, no era una doctrina. Era la descripción cruda de lo que él veía en el estado de conciencia expandida. Una visión espiritual que desafiaba la ciencia y la religión de la época. En una de sus lecturas más polémicas, llegó a decir: el velo es fino, muchos intentan hablar, pocos escuchan. Eso asusta, pero también despierta una pregunta: ¿y si fuera verdad? Si has llegado hasta aquí, quizás esa verdad ya esté resonando dentro de ti. Quizás tú también hayas sentido algo. Un sueño que parecía más real que cualquier conversación. Un escalofrío sin explicación. O aquella voz interior que parecía no ser tuya. Cayce decía que estas experiencias no son aleatorias. Son toques sutiles del mundo espiritual, intentando recordarnos que la vida no termina con la muerte. Y si continúas conmigo hasta el final de este video, juntos exploraremos estos registros, esos mensajes ocultos y, quién sabe, entender lo que realmente nos espera del otro lado. Porque el alma busca ser oída, incluso cuando ya no está más aquí. En una lectura de 1932, Cayce fue llamado para ayudar a una familia devastada por la pérdida repentina de un hijo. Durante el trance, él describió al niño con detalles, habló de la habitación, del juguete favorito e incluso de las palabras que él quería decirle a la madre. Dile que aún la oigo cantar. La mujer rompió en llanto. Nadie además de la familia sabía que ella solía cantar sola por la noche, incluso después de la tragedia. Esta lectura nunca fue publicada en los periódicos. Era íntima, demasiado delicada, pero quedó registrada en los archivos de la fundación. Cayce siempre alertaba que no se trataba de invocar a los muertos, sino de percibir cuando ellos, por amor, aún intentaban alcanzarnos. Estas revelaciones no venían acompañadas de show o espectáculo. Por el contrario, Cayce trataba este tipo de lectura con respeto profundo, casi sagrado. Para él, la muerte era solo un pasaje y el espíritu seguía su camino evolutivo. Pero había excepciones, casos en que, por dolor, apego o misión no cumplida, el alma permanecía cerca de los que aún estaban aquí. Él llamaba a esto período de transición vibracional y decía: la vibración del amor es la única capaz de atravesar los planos. Por eso, muchos mensajes surgen en momentos de intensa emoción. Son estas emociones las que, según él, crean un puente entre los mundos. Y Cayce veía esto, sentía esto y anotaba todo. A lo largo de sus más de 14.000 lecturas, Cayce percibió un patrón. Siempre que había un dolor profundo, una pérdida súbita o una conexión espiritual intensa entre dos personas, el contacto del más allá se volvía más probable. No se trataba de invocar o controlar fuerzas invisibles, sino de abrir el corazón para percibir las señales. En una de las lecturas más conmovedoras, él describió a una mujer que oía la voz del marido fallecido siempre que rezaba frente a la chimenea. La descripción fue tan precisa
que ella lloró al oír la grabación. Es como si él estuviera aquí conmigo. Y Kayce respondió, porque lo está, por ahora. Según él, el plano espiritual es una extensión sutil del nuestro, y algunas almas permanecen cerca hasta que el amor cumpla su misión de curación. Pero ¿por qué algunas almas permanecen y otras siguen? Kayce explicaba esto como un proceso natural de vibración y conciencia. Almas más desapegadas o preparadas espiritualmente transitaban con facilidad hacia otros planos. Otras, presas de emociones intensas, permanecían en una zona de frontera, aún conectadas a la vida terrena. No por castigo, sino por elección inconsciente. Sienten nostalgia, preocupación o simplemente no saben que ya partieron. En estos casos, según Kayce, el amor y la oración de los vivos ayudan a estas almas a encontrar la luz. Él decía, cada pensamiento es una forma de energía, y el pensamiento amoroso es un llamado que guía a las almas perdidas. Eso lo cambia todo, porque significa que incluso después de la muerte, aún podemos ayudar a quien partió. En 1941, un caso impactó a los propios asistentes de Kayce. Un padre devastado por la pérdida de la hija pidió una lectura. Kayce entró en trance y con voz suave dijo, «Ella está aquí. Sonríe y quiere que el padre sepa que ella continúa bailando». Aquello pareció absurdo hasta que el hombre, entre lágrimas, confesó, a ella le encantaba bailar sola en la habitación, incluso enferma. La lectura continuó con frases exactas que solo ellos conocían. Kayce no llamaba a esto mediumnidad, sino sintonía. Una sintonía posible cuando el corazón está abierto y el sufrimiento se transforma en amor profundo. Esta visión traspasa doctrinas, es universal, es humana, es espiritual y muestra que la muerte, aunque dolorosa, no interrumpe los lazos que fueron tejidos con el corazón. Kayce también hablaba de los sueños como canales directos entre los planos. Él decía que durante el sueño, nuestra alma se desprende parcialmente del cuerpo físico y se aproxima al plano espiritual. En este estado, encuentros con seres queridos fallecidos son más comunes. Y no son sueños comunes. Son encuentros reales, según él. Muchos relataron despertar con una sensación de paz, como si realmente se hubieran despedido, abrazado o recibido consejos. Para Kayce, esto era un regalo del alma, una última oportunidad de decir lo que no fue dicho, de perdonar, de continuar amando, y alertaba, presten atención a los sueños que marcan, son más verdaderos de lo que imaginamos. Para él, el alma no obedece al tiempo, y el amor es el lenguaje que atraviesa los mundos. Estas revelaciones, sin embargo, no eran recibidas con entusiasmo por la comunidad científica de la época. Muchos intentaron desacreditarlo, llamando a sus visiones alucinaciones. Pero los registros, cartas y testimonios continuaban surgiendo. Personas de todo el país buscaban a Kayce en silencio, muchas veces sin contárselo a nadie. Querían entender lo que sentían, lo que soñaban, lo que presentían y, principalmente, querían respuestas sobre aquellos que partieron. Kayce nunca prometía contactos, tampoco garantizaba respuestas. Pero cuando éstas venían, y muchas veces venían, cambiaban la vida de quien las recibía, porque no eran palabras mágicas, eran verdades que tocaban directo al alma, y dejaban un mensaje: el amor no muere, solo cambia de forma. En una de sus lecturas más misteriosas, Kayce fue buscado por una mujer que soñaba frecuentemente con la hermana fallecida. En el sueño ella aparecía silenciosa, con los ojos fijos apuntando a un antiguo reloj de pared. Parecía una simple pesadilla, hasta que Kayce, en trance, reveló: ella quiere que miren dentro del reloj. Allí está la carta que nunca fue entregada. La familia desmontó el reloj y encontró un pequeño sobre envejecido. Dentro, un mensaje escrito a mano con palabras de despedida. Era real, inexplicable, pero real. Kayce decía que el plano espiritual no actúa para causar miedo, sino para restaurar conexiones. Estas manifestaciones son intentos de curación, de conclusión,
de amor que insiste en completarse incluso después de la muerte física. Al explicar lo que sucede después de la muerte, Kayse describía un proceso que involucraba 3 etapas principales. Primero, el alma se desprende del cuerpo y entra en un estado de conciencia ampliada. Enseguida, pasa por una fase de evaluación, no como un juicio externo, sino como un reencuentro consigo misma, donde revisa sus acciones, sentimientos y omisiones. Por fin, se encamina hacia el plano vibracional que corresponde a su frecuencia espiritual. Pero entre estas etapas, hay un tiempo donde el alma puede aún estar cerca de la realidad física, y es en ese intervalo que muchos contactos suceden. Es por eso que Kayse insistía: la muerte no es el fin, es una continuidad. Y quien siente sabe. Y ese saber, incluso silencioso, transforma a quien lo experimenta. Kayse nunca incentivaba a las personas a buscar contacto con los muertos de forma artificial. Alertaba que eso podía generar confusión y desequilibrio espiritual, pero decía que cuando el amor es sincero y el corazón está en paz, las señales vienen por sí mismas. A veces, una canción que suena en el momento exacto, un perfume en el aire sin explicación, un animal que mira fijamente como si viera algo más allá. Él llamaba a estos momentos grietas de conciencia, pequeñas aberturas entre los planos, donde el alma encarnada consigue captar la presencia de quien partió. No es un don especial, es sensibilidad, es amor en estado puro. Y decía más: aquellos que amamos nunca nos dejan, solo cambian de lugar. Esa frase se convirtió en consuelo para miles de familias. La visión de Kayse sobre la vida después de la muerte no era fantasiosa ni rodeada de rituales. Era simple, pero profundamente espiritual. Él veía el alma como eterna, en constante evolución, y la muerte como un portal de transición para nuevas experiencias. Muchos le preguntaban si el reencuentro con los seres queridos era posible, y Kayse respondía con firmeza: sí, pero será un reencuentro de alma a alma, sin los velos del ego o del dolor. Eso tocaba hondo en quien sufría, porque traía esperanza, y más que eso traía sentido. El dolor de la separación disminuía cuando la certeza del reencuentro se volvía viva. Y esa certeza venía no de promesas, sino de las visiones que Kayse tenía, visiones que él nunca forzaba, pero que surgían con claridad desarmadora. Otro punto importante en sus lecturas era la descripción de los guías espirituales, que él veía como conciencias elevadas que ayudaban a las almas en la travesía después de la muerte. Muchas veces decía que un abuelo, una madre o incluso un hermano mayor fallecido surgía para recibir a aquel que estaba partiendo. Eso explicaba, según él, los relatos de personas que decían ver familiares antes de morir. Kayse creía que estos encuentros no eran alucinaciones, sino experiencias auténticas del alma preparándose para la transición. Esta visión quitaba el miedo a la muerte de muchos, porque, en el fondo, todos queremos creer que alguien nos espera del otro lado. Y Kayse decía: siempre hay alguien, nunca estamos solos. Palabras que resuenan como un abrazo en tiempos de pérdida. La relación de Kayse con los muertos no era de invocación, sino de escucha. Él creía que los vivos también tenían un papel importante en esta conexión. Mantener el corazón sereno y la mente abierta. Decía que cuando lloramos desesperadamente por quien partió, muchas veces impedimos que esa alma siga su camino con tranquilidad. Pero cuando enviamos amor, recuerdos dulces y oraciones sinceras, creamos un puente de luz entre los planos. En una de sus lecturas, un joven que había perdido a su padre preguntó si él aún podía oír sus oraciones. Kayse respondió: él no solo oye, sino que se fortalece con ellas. Este entendimiento lo cambia todo, porque le devuelve al afligido el poder de continuar comunicándose, incluso en silencio, incluso solo por el alma. Había aún otra revelación poderosa en las lecturas de Kayse, la de que los muertos no solo escuchan, sino que también influyen. De forma sutil, amorosa, casi imperceptible, ayudan a los vivos en decisiones importantes, en momentos de crisis o cuando una elección puede cambiar el destino.
Un ejemplo impactante ocurrió en 1935, cuando una mujer, a punto de abandonar todo por causa de una traición, pidió una lectura. Kayse, en trance, dijo: «Su padre pide que usted se quede. Él dice que su misión aún no ha terminado». La mujer se derrumbó. Ella había sentido la presencia del padre días antes, pero pensaba que era solo nostalgia. Después de la lectura, no solo permaneció, sino que se transformó en una referencia de acogida espiritual en la comunidad. Los muertos, decía Kayse, continúan guiándonos si lo permitimos. Estos relatos fueron acumulándose a lo largo de las décadas, pero poco se habló sobre ellos fuera de los círculos espirituales. La razón era simple: miedo. Miedo de parecer locura, de desafiar doctrinas religiosas, de romper con la idea de que todo termina con el último suspiro. Pero Kayse no temía. Él decía que la verdad espiritual necesita ser dicha, incluso cuando incomoda, y que ignorar el plano espiritual era negar una parte esencial de la existencia humana. Para él, el alma no comienza con el nacimiento ni termina con la muerte. Solo cambia de estado, como el agua que se evapora, pero no desaparece. Esta claridad tan simple y tan profunda transformaba el duelo en aprendizaje y hacía de la muerte un nuevo comienzo, no un fin. Muchos de los que oían estos mensajes relataban un cambio radical en la forma de encarar la vida. Pasaban a valorar más los momentos simples, los gestos de afecto, los silencios compartidos. La certeza de que los vínculos continúan más allá de la muerte traía una nueva mirada a las relaciones. Kayse decía: «Todo lo que es construido con amor verdadero se mantiene en cualquier plano». Esta frase tocaba hondo. No era más sobre creencia, sino sobre experiencia directa. Muchos relataban que, después de perder a alguien, comenzaron a sentir una presencia, una inspiración, una paz inesperada, como si aquella persona estuviera allí de un modo diferente. Kayse solo confirmaba: está, en espíritu, en vibración, en esencia. Eso no solo confortaba, curaba. Incluso los escépticos que buscaron a Kayse con desconfianza salían con el corazón inquieto. Algunos iban para probar que era todo falso, pero se deparaban con detalles que solo ellos conocían: nombres, fechas, frases dichas en momentos íntimos. Kayse no hacía espectáculo, solo narraba lo que veía. Y lo que veía era un mundo espiritual vivo, lleno de intenciones amorosas, de presencias que esperaban ser percibidas. Una mujer escéptica cierta vez preguntó si el marido fallecido la perdonaba. Kayse, en trance, respondió con la voz embargada: «Él nunca te culpó. Está a tu lado en este instante». Aquella respuesta desmontó defensas, disolvió culpas, reencendió el alma, y una vez más, probó que la muerte no cierra el amor, solo lo transforma. Kayse también hablaba sobre la importancia de prestar atención a las sincronicidades. Para él, nada era coincidencia cuando se trataba del contacto con el mundo espiritual. Una flor que brota fuera de temporada, un niño que dice algo que no podría saber, un libro que cae de la estantería abierto en una página específica, todo esto podía ser una forma de comunicación. Él llamaba a estas ocurrencias toques vibracionales, pequeños gestos del otro lado intentando decir: «Estoy aquí». En una lectura llegó a decir que cuanto más serena sea la mente, más clara será la percepción de estas señales. No es magia, decía, es conexión. Y cuanto más amoroso sea el vínculo, más fuerte será la vibración. El secreto estaba en prestar atención con el alma, no con los ojos. Durante la Segunda Guerra Mundial, muchos soldados americanos buscaron a Kayse después de perder amigos en los campos de batalla. Muchos relataban sueños recurrentes, visiones, voces. Querían saber si estaban enloqueciendo o si había algo más allá. Kayse escuchaba con atención y en trance confirmaba: «Tu hermano aún está intentando alcanzarte. Él quiere que sepas que murió con paz en el corazón». Estas palabras, viniendo de alguien que nunca conoció a los involucrados, traían alivio inmediato. Algunos dejaban el consultorio en lágrimas, otros volvían tiempos después diciendo que, después de la lectura,
Los sueños cesaron y la angustia también. Era como si, finalmente, el mensaje hubiera sido entregado. Y Casey explicaba: una vez comprendido el mensaje, el alma puede seguir en paz. Él también alertaba que no todas las manifestaciones del plano espiritual son claras. Muchas son sutiles, simbólicas, y exigen silencio interior para ser comprendidas. En una de sus lecturas, dijo a una madre afligida que la hija se manifestaría a través de una estrella. La mujer, sin entender, se fue en silencio. Meses después, contó que, cada vez que pensaba en la hija, una única estrella brillaba intensamente en el cielo, siempre en el mismo punto. Y era allí que ella oraba, sentía confort, lloraba en paz. Casey llamaba a esto puente vibracional de la memoria. La conexión no necesita palabras, necesita solo de presencia. Para él, el mundo espiritual está todo el tiempo intentando alcanzarnos. Somos nosotros que en las prisas, en la incredulidad o en el dolor, nos olvidamos de escuchar. Casey también creía que, al ayudar a un alma a seguir su camino, también somos curados por dentro. Muchas personas guardan culpas, arrepentimientos o palabras no dichas. Y cuando entienden que aún pueden enviar amor, perdonar, conversar en pensamiento, algo se transforma. El alma oye la intención, decía él. No importa si los labios no se mueven, el corazón es el verdadero puente. En muchos casos él orientaba a los afligidos a escribir cartas para quien partió, incluso sabiendo que jamás serían enviadas físicamente. Y el resultado era siempre el mismo: ligereza, paz, reconciliación. La muerte deja agujeros, pero el amor sincero, cultivado incluso después de la partida, puede llenar estos vacíos con algo mayor, la certeza de la continuidad. Por más que intentaran descreditar sus palabras, Casey mantenía firme su misión. Él no buscaba fama ni lucro con las lecturas. Hacía porque sentía que necesitaba, porque creía que el dolor humano podría ser aliviado con la verdad espiritual. Y esta verdad para él era clara. El alma es inmortal, el amor atraviesa dimensiones y la comunicación entre mundos no es ficción, es parte de la naturaleza humana. El mundo moderno puede incluso rechazar esta idea. Pero dentro de cada persona hay una memoria silenciosa de que existe algo más allá. Algo que Casey solo ayudó a recordar. Una verdad que siempre estuvo allí, durmiendo, esperando para ser despertada por una simple pregunta: ¿aún estás ahí? Y la respuesta casi siempre viene en el silencio. A lo largo de los años, Casey llegó a percibir que las lecturas que involucraban contacto con el más allá provocaban un impacto aún mayor que las de curación física, quizás porque trataban del dolor más profundo que un ser humano puede cargar, el de perder a alguien que ama. Él decía que en esos momentos el alma se vuelve más sensible, más receptiva, más abierta a lo invisible. Es como si el duelo abriera una brecha entre los mundos. Por eso, muchos de los contactos sucedían justamente en los primeros meses después de la partida. Pero también alertaba: el tiempo del espíritu no es el nuestro. Para ellos no hay distancia. El amor verdadero permanece, ya sea en 1 año o en 50. Esas palabras venían como un bálsamo para quien creía haber perdido la última oportunidad de decir «te amo». Una de las historias más impactantes involucró a un hombre que jamás había creído en la vida después de la muerte. Cuando su esposa falleció, él se sumergió en un silencio sombrío. Por insistencia de un amigo, buscó a Casey sin esperanza. Durante el trance, Casey habló. Ella agradece por las flores amarillas y dice que debes usar aquella bufanda que ella te regaló. El hombre palideció. Había dejado flores en la tumba aquel día, flores amarillas, y evitaba usar la bufanda desde su muerte. Aquello lo quebró. Él no necesitó nada más. Salió de allí con los ojos humedecidos y con el corazón en reconstrucción. La duda dio lugar a la presencia, y por primera vez él sintió que no estaba más solo en su duelo. Estaba acompañado por ella. Estos momentos no podían ser explicados por fórmulas o teorías. Casey mismo decía que el lenguaje del alma no es lógico, es vibracional.
y que el verdadero entendimiento espiritual solo sucede cuando sentimos. Por eso muchas veces las personas no sabían explicar lo que habían vivido después de una lectura. Solo sabían que algo había cambiado. Era como si un velo hubiera sido retirado. El dolor continuaba, pero había un nuevo sentido detrás de él. Kayse creía que es justamente en ese sentido que reside la verdadera fe. No la fe ciega, sino la que nace de la experiencia directa con lo invisible. Cuando alguien siente que el amor continúa vivo, incluso sin cuerpo, incluso sin voz, una nueva jornada comienza. Una jornada de reconexión con lo eterno. A pesar de su profunda conexión con el mundo espiritual, Kayse nunca quiso formar una religión o crear discípulos. Su deseo era simple: despertar conciencias. Mostrar que todos, sin excepción, tienen acceso a lo invisible. Basta con estar atentos, abiertos y en paz. Él decía que el mundo moderno nos enseñó a temer la muerte, pero que, en realidad, ella es un retorno, un reencuentro, y que aquellos que ya partieron no están distantes, están solo en otro ritmo de existencia. Al entender esto, la vida cambia. Pasamos a valorar los instantes, a respetar más a las personas, a escuchar con más profundidad, porque sabemos que todo lo que es verdadero permanece, y eso nos vuelve más humanos, más conectados, más preparados para amar más allá de la vida. En uno de los últimos relatos registrados antes de su muerte, Kayse habló sobre el reencuentro de las almas. Dijo que en el momento correcto, todos aquellos que se amaron verdaderamente volverán a encontrarse en otro plano, con una alegría que supera cualquier descripción humana. No como cuerpos, sino como conciencias que reconocen unas a otras instantáneamente. Nada se pierde entre los que aman, dijo. El tiempo puede separar los cuerpos, pero nunca las almas. Esas palabras resuenan hasta hoy entre aquellos que sienten nostalgia, porque no son solo consuelo, son faro, un recordatorio de que el dolor de la separación es solo una parte de la historia. La otra parte, la más luminosa, aún está por venir, y Kayse nos dio pistas de cómo reconocerla. Durante sus lecturas más profundas, Kayse hablaba sobre un campo de conciencia que unía a todos los seres, vivos o muertos. Para él, la separación entre los mundos era más una ilusión de los sentidos que una barrera real. El alma, según sus palabras, podía moverse entre planos con facilidad cuando había una misión de amor. En muchos casos, relataba sentir la presencia de múltiples conciencias al mismo tiempo, como si estuviera en un gran salón de almas observando la vida humana con ternura. Él decía que estas presencias no nos vigilan, sino que nos amparan, y que a veces un simple pensamiento de nostalgia es suficiente para activar esta presencia. Recuerda, decía, el pensamiento es el vehículo del alma. Pensaste con amor, tocaste el espíritu. En una lectura hecha a una niña huérfana, Kayse describió una escena conmovedora. Él vio a la madre fallecida sentada al lado de la cama de la niña, acariciándole los cabellos. La niña confirmó que sentía eso todas las noches. Y Kayse completó: ella estará allí hasta que tú duermas sin miedo. Para él, las almas que partieron continúan cuidando de nosotros, especialmente de los niños, de los que sufren y de los que se sienten perdidos. Esta visión ampliaba el concepto de espiritualidad. No era solo creencia, era una vivencia cotidiana. Muchos que pasaron por sus lecturas dijeron que, después, comenzaron a sentir más claramente la presencia de los seres queridos. Y no era más dolor, era compañía. Era como si hubieran reencontrado algo que nunca habían realmente perdido. Kayse también alertaba sobre los peligros de cerrarse a estas señales. Decía que cuando una persona rechaza completamente la idea de que existe algo más allá, ella endurece no solo la mente, sino el corazón, y que eso le impide percibir los toques sutiles del mundo espiritual. El escéptico absoluto está sordo para lo que más importa, decía. Eso no significaba que todos necesitaban creer ciegamente, sino que era preciso, al menos, admitir la posibilidad, porque sólo así el amor podía fluir de vuelta. Él contaba que algunas almas
esperaban años hasta que alguien estuviera listo para sentir su presencia, y cuando eso sucedía, el reencuentro era transformador. No había miedo, apenas emoción, y una extraña y profunda sensación de verdad. Una de las pasajes más simbólicas de sus lecturas decía respecto a la música. Kayse creía que la música era una de las formas más directas de comunicación entre los planos. Sonidos, melodías, vibraciones, todo eso resonaba no solo en los oídos, sino en el alma. En cierta lectura, él dijo que una abuela fallecida cantaba para su nieto en noches de fiebre, y la madre, asustada, confirmó que el niño siempre susurraba la misma melodía al adormecer, una canción antigua que solo la abuela conocía. Estos relatos reforzaban la idea de que los vínculos más puros encontraban formas de expresarse, incluso sin cuerpo físico, y que el plano espiritual usa todos los medios posibles, sueños, olores, músicas, intuiciones, para tocar a quien aún vive, pero está abierto para sentir. Por eso Kayse insistía tanto en la oración y en la meditación, no como rituales religiosos, sino como formas de afinar la sensibilidad. Él decía que al silenciar la mente y elevar el corazón, creamos un ambiente interno donde el espíritu puede manifestarse. El silencio es el idioma del alma, afirmaba, y en ese idioma muchas respuestas llegan, no como voces estruendosas, sino como una certeza suave, una paz inexplicable, un escalofrío que parece un abrazo. Esa era la comunicación que él más valoraba, la que no necesita palabras, porque cuando un alma toca a otra, no hay más preguntas, hay solo presencia. Y esa presencia es el mayor testimonio de que la muerte no tiene la última palabra. El amor, sí. Incluso después de su muerte en 1945, los relatos de personas tocadas por los mensajes de Kayse continuaron surgiendo. Familias que habían guardado sus lecturas por décadas comenzaron a releer los documentos y redescubrir pasajes que, en la época, parecían solo poéticas, pero ahora hacían sentido. Mensajes que alertaban sobre partidas, que anunciaban reencuentros, que orientaban decisiones tomadas años después. Era como si las palabras de Kayse cargaran una vibración que atravesaba el tiempo. Muchos dijeron que al oír su voz grabada, suave, pausada, llena de reverencia, sentían como si alguien del otro lado estuviera, de hecho, hablando con ellos. Como si Kayse no se hubiera ido, sino solo cambiado de frecuencia. Y eso, por sí solo, ya lo decía todo. En un tiempo donde la ciencia se esfuerza para explicar lo que puede ser medido, Kayse nos recuerda aquello que solo puede ser sentido, el amor que continúa incluso después de que la silla está vacía, la presencia que flota cuando nadie más está en la habitación, la intuición que nos guía cuando más necesitamos. Él decía que esos no son delirios, sino ecos de una realidad mayor. Una realidad donde los vivos y los muertos no están en lados opuestos, sino en capas diferentes de una misma existencia, como ondas que se superponen, como voces susurradas entre mundos. Al reconocer esto, nuestro dolor cambia de forma. La nostalgia aún existe, pero ella viene acompañada de esperanza, de sentido, de un silencio lleno de significado. Hay quien diga que Kayse fue solo un sensitivo extraordinario. Otros lo llaman profeta, curador, visionario. Pero quizás su mayor don haya sido el de recordar a la humanidad que la muerte no es un abismo, es un puente, una travesía que, aunque dolorosa, nos lleva para un lugar de reconexión, donde todo lo que fue amor se encuentra de nuevo. Por eso él decía: vivan con propósito, amen con verdad y escuchen con el alma, el resto vendrá. Porque cuando vivimos con conciencia, la muerte no asusta, ella solo transforma, y quien comprende esto ya no teme el fin. Al contrario, camina con más ligereza sabiendo que cada despedida guarda la semilla de un reencuentro. En sus últimas lecturas, Kayse hablaba cada vez más sobre la preparación espiritual, no como un ritual, sino como un modo de vivir, ser más compasivo, estar más presente,
perdonar más, amar más. Él creía que estas actitudes no solo elevaban el alma en vida, sino que también facilitaban la transición después de la muerte. Quien ama verdaderamente nunca se pierde del otro, decía, ni aquí ni en cualquier otro plano. Era una invitación a la eternidad a través del amor, no un amor romántico, idealizado, sino un amor real, que cuida, que perdona, que permanece. Para él, eso era lo que conectaba los mundos, no símbolos, no dogmas, sino gestos simples con intención verdadera. Ahora quizás estés recordando a alguien que partió, alguien cuya presencia, por más que el mundo niegue, tú aún sientes. Quizás una música, una frase, un olor, te traiga a esa persona de vuelta por algunos segundos. Kayse diría, no ignores, acoge, porque eso puede ser un toque del espíritu, un saludo del otro lado diciendo, estoy bien, sigo amándote. Y si fuera verdad, y muchos ya sintieron que lo es, entonces tú no estás solo, nunca lo estuviste, porque entre el mundo de los vivos y de los muertos hay un puente invisible, construido por amor, y quien ama de verdad nunca se separa, solo cambia de forma. Y continúa cerca, siempre. Quizás el mayor legado de Edgar Cayce sea ese, el recuerdo de que somos más que carne, huesos y memorias. Somos esencia, vibración, conciencia en movimiento, y que esa esencia jamás se apaga. Ella solo cambia de plano, como la llama de una vela que continúa brillando incluso cuando los ojos físicos ya no la ven. Cayce nos enseñó a mirar más allá de lo visible, a escuchar el silencio, a sentir con el corazón. Él no quiso probar nada, solo compartir lo que veía. Y lo que veía era un universo donde el amor es la única constante, donde los muertos no gritan, no asustan, no invaden. Ellos susurran, toman, esperan, y a veces responden cuando preguntamos con el corazón abierto, ¿aún estás conmigo? Puedes incluso dudar, puedes buscar explicaciones científicas, intentar encajar todo en lógicas racionales, y está todo bien. Cayce nunca pidió fe ciega, él solo decía, observa, siente, pregunta, y la respuesta vendrá. Quizás en un sueño, quizás en un pensamiento que llega de la nada, quizás en aquella lágrima que cae sin motivo aparente, pero que trae alivio. El mundo espiritual no necesita imponerse, él se revela cuando estamos listos, y cada persona tiene su tiempo, su modo de percibir, su manera de comprender que la vida es mayor de lo que nos dijeron, y que el amor, ese sí, atraviesa cualquier distancia, cualquier plano, cualquier silencio. Si has llegado hasta aquí, es porque algo dentro de ti quiere entender, quiere recordar, quiere sentir. Quizás tú mismo hayas tenido experiencias inexplicables, quizás alguien muy especial ya te haya tocado en sueño o hablado contigo a través de señales. No ignores eso. El alma sabe lo que los ojos no ven. Cayce decía que, en tiempos de dolor, el espíritu se aproxima más fácilmente, y que el amor verdadero es como un puente hecho de luz, silencioso pero firme, invisible pero real. Puedes atravesar ese puente en oración, en nostalgia, en gratitud, y cuando lo hagas, sentirás que estás siendo acogido por alguien, por algo, por una presencia que te conoce por dentro. Cayce nos invita a vivir con más profundidad, a ver cada despedida como parte de un reencuentro mayor, a entender que la muerte no es un error de la vida, sino una continuidad del propósito, que los vínculos no se quiebran, solo se transforman, y que aquellos que ya se fueron aún están con nosotros en formas sutiles, en vibraciones suaves, en pedazos de la memoria que vuelven cuando más necesitamos. Nada se pierde, todo se resignifica. Y si escuchamos con atención, quizás escuchemos el eco de una voz conocida diciendo, no estás solo, yo aún estoy aquí. Y esa simple certeza puede cambiarlo todo. Si este mensaje tocó tu corazón, no lo guardes solo para ti. Alguien cerca de ti quizás esté necesitando oír eso también. Comparte.
Comenta lo que sentiste. Y si quieres continuar recibiendo contenidos como este, con verdades olvidadas, mensajes del alma y revelaciones profundas, suscríbete a este canal. Porque aquí la espiritualidad vive. Y porque juntos estamos desenterrando aquello que nunca debería haber sido olvidado. La vida continúa, el amor permanece y el alma siempre encuentra el camino de vuelta.